Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, oh, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, oh, tuyo es todo el honor. Todo para ti. Oh, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, oh, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, oh, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, oh, tuyo es todo el Hola a todos los líderes, qué bueno poder saludarles y orando siempre porque Dios proteja, guarde y respalde su vida, su ministerio. Que el Señor en ese tiempo pueda extender sus alas de amor, de protección, de provisión, para que ustedes puedan seguir proclamando la palabra de Dios con confianza, con seguridad, que nada ni nadie les puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. El tema para esta semana en la célula está en Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 22. Voy a leer, dice así la palabra. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces,
Dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y el tema para esta semana es una pregunta. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué implicación tiene cuando Jesús le dice a estos hombres, sígueme? Cuando Jesús estuvo en esa tierra, Él vino a buscar discípulos. Un discípulo es un seguidor, así que podemos usar como palabra sinónima, seguidor y discípulo, es la misma idea. Jesús no vino a buscar creyentes, conversos, adeptos, partidarios. Él vino a hacer discípulos. Y si uno lee los evangelios, verá que la inmensa mayoría de sus esfuerzos, de su tiempo y de su enfoque fue en formar discípulos. Porque Jesús sabía que su vida ministerial era corta, solo 3 años, y que al final del 3er año iba a morir en la cruz por nosotros, iba a resucitar y iba a regresar al cielo. Así que Él aprovechó cada día, cada semana, cada mes de esos 3 años para formar discípulos. Todo su esfuerzo, toda su intención fue formar discípulos. Hoy en día, muchas personas dicen ser seguidores de Jesús. Es como un término común. Sí, yo sigo a Cristo, sí, yo sigo a Jesús, yo camino con Jesús. Pero, ¿qué significa ser un seguidor de Jesús? Hoy, al estudiar esta porción de la palabra, queremos profundizar en esa respuesta. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué desafíos se nos presenta si queremos ser seguidores de Jesús? Y vamos a estudiar la palabra para que podamos aprender lo que significa seguir a Cristo en verdad. Lo primero que quiero destacar está en el versículo 19, cuando dice, y les dijo, venid en pos de mí, vengan en pos de mí. Y para poder seguir a Jesús, necesitamos confiar completamente en Él. Y voy a explicar en un momento eso. Si uno quiere seguir a Jesús, tiene que confiar de una manera absoluta, o podemos decir, tiene que confiar ciegamente en Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 43, dice así, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. En Lucas capítulo 5, 27 y 28 dice, y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y en San Juan capítulo 21, 17 al 22 dice así, le dijo, esto es cuando Jesús ya había resucitado, después que resucitó. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Esos son solo algunos ejemplos de cómo Jesús llamaba a las personas a ser sus discípulos. En el primer ejemplo, Felipe, se encontró a Felipe. Y de pronto, al encontrárselo, él le lanza la invitación, le hace el llamado. Sígueme, Felipe. Y bueno, Felipe tenía que tomar una decisión. Si él decidía seguir a Jesús, eso significaba que confiaba en él. No solo creía que estaba dispuesto a que él dirigiera, a que él guiara su vida de una manera confiada. Cuando él llama a Leví, que estaba trabajando, él era cobrador de impuestos, Jesús también le ve y le lanza la invitación, sígueme. Y Leví tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Y dice, dejándolo todo, se fue y lo siguió. Y en el tercer ejemplo, después de resucitar, él habla con Pedro. Pedro lo había negado 3 veces. 3 veces le pregunta si lo ama y al final le dice, sígueme, sígueme. Y Pedro dice, ¿y qué pasó con Juan? Dice, mira, tú tranquilo, tú no preguntes por él, sígueme tú, o sea, te estoy hablando a ti, sígueme tú a mí. Entonces, estas personas se decidieron a seguir a Cristo cuando Él los invitó, porque confiaban en Él. El punto que quiero destacar es, tú no puedes seguir a alguien si no confías en Él. Tú no puedes dejar o permitir que alguien dirija tu vida, alguien que pueda llevarte en una dirección si tú no confías en esa persona, si tú no confías en lo que en Él es. Tú no seguirías a un extraño, a alguien que no conoces, a alguien que nunca has visto, que nunca has tratado con él, ¿verdad? Tú tienes que asegurarte de que puedes confiar. Porque si tú, obviamente, si uno no confía en una persona, pues no va a querer seguirlo, eso es algo obvio, ¿verdad? Miren, seguir a Jesús es un acto de fe, de confianza. Cuando dice, ¿qué significa seguir a Jesús? Es eso, yo confío en Él. Yo le tengo fe a Él, yo he depositado mi plena seguridad en Él. Yo sé que lo que Él me diga, donde Él me lleve, lo que Él me muestre es lo mejor para mí. Yo no tengo dudas, yo no tengo ningún argumento en contra. Yo sé que puedo confiar en Jesús, yo sé que si lo sigo a Él me va a ir bien. Esta invitación a seguirle no es específica y quiero destacar eso. Las veces que Jesús decía, sígueme, no le decía, ¿a dónde va? ¿A dónde? No le decía, ¿a qué? No le dice, ¿por cuánto tiempo? No le dice, mira, estas van a ser tus tareas, estas van a ser tus responsabilidades, tus obligaciones. Es una invitación general. Entonces hay muchas preguntas. Bueno, ¿y dónde le voy a seguir? ¿Y para qué lo voy a seguir? ¿Y cuánto tiempo lo voy a seguir? Y es cierto que ante esa invitación, pues surge todas esas cuestiones. Y cuando uno da el paso de seguir, se arriesga, solo lo puede dar si confías en la persona que te está invitando a seguirle. Porque literalmente tú estás poniendo tu vida en sus manos. Literalmente tú estás apostando tu vida, tu futuro, tu familia por esa persona. Seguir a Jesús es un acto de fe, de confianza. Decir, Señor, yo creo que tú me vas a guiar por el mejor camino. Yo creo que si yo voy detrás de ti, me va a ir bien. Yo sé, sin lugar a dudas, no tengo ni un momento de incertidumbre, que si yo camino detrás de ti, tú me llevarás al mejor lugar para mi vida. Así que seguir a Jesús es un acto de confianza, es un acto de fe. Aquellas personas que no pueden confiar en Jesús, no lo van a poder seguir. Miren lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 20 al 22. Mateo 19, 20 y 22 dice, y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este es un caso de una persona que no confió en Jesús. Realmente él confiaba en sus riquezas. Su fe estaba en las riquezas que tenía. Y cuando Jesús le dice, mira, vende todo lo que tienes
regala, véndelo y regala el dinero a los pobres. Y cuando hagas eso, sígueme, sé mi discípulo. Y entonces él dijo, ¿pero cómo? ¿Y si ya no voy a tener dinero? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Él tuvo muchas cuestiones que surgieron en su corazón. Él tenía que decidir en quién confiar. Si confiaba en los recursos terrenales que poseía o si ponía su confianza en la persona de Jesús. Y bueno, la historia nos revela que él no confía en Jesús, ¿no? Él dijo, no, si llego a seguirte, ya no tengo dinero, voy a sufrir hambre, me va a ir mal, quién sabe cómo voy a terminar mis días en la calle, durmiendo en la calle, todo en la pobreza absoluta, sin nadie que me ayude. O sea, él no confió en Jesús. Él dijo, no, yo prefiero confiar en mi dinero, yo prefiero confiar en mi riqueza, como dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y no, yo me aseguro, yo aquí estoy bien. Y él escogió no confiar en Jesús. Por eso digo que para seguir a Jesús, uno tiene que confiar en Él. Si uno duda, si uno desconfía, si uno sospecha que algo malo puede hacer, entonces no lo vas a seguir. Y lamentablemente muchas personas que así son, que no confían plenamente en Jesús. Fíjese que eso es algo que la serpiente sabe, que el Satanás sabe. Y cuando él tentó a Eva, le puso la duda en su corazón. Le dice, oye, así que Dios te dijo que si comes vas a morir. Pero eso no es verdad, le dice. No es cierto, te está engañando. Porque él sabe que si comes de ese árbol, vas a ser igual que Dios. Entonces, él sembró la duda en el corazón de Eva. Y desconfió de Dios, desconfió de la bondad, desconfió de la sinceridad de Dios. Entonces, para seguir a Jesús, uno tiene que confiar plenamente en Él. Y esa es la primera cuestión, la primera pregunta para ti y para mí. ¿Realmente confiamos plenamente en Jesús? Si tú confías en Él, lo vas a poder seguir, aunque tú digas, pero ¿cómo? Es que no sé, se me hace ilógico, se me hace absurdo. Pero si tú confías en Él, voy a ir contigo, voy a donde tú vayas, voy a obedecer, voy a seguir la indicación que tú me dices. Pero si uno no confía en Jesús, pues decir, no, eso no me gusta, mejor voy a buscar en otro lado, voy a buscar otra forma, voy a buscar otras opciones, ¿verdad? Pero un seguidor de Jesús es alguien que confía plenamente en Él. La segunda cualidad de un seguidor de Jesús es que tiene la disposición de ser formado, de ser moldeado para participar en la obra de Cristo. Y Él le dice, les haré pescadores de hombres. Él le dice su intención. Vengan conmigo, síganme. Dice, y voy a hacer que se conviertan en pescadores de hombres. Esos 4 discípulos eran pescadores y ellos habían sido enseñados desde muy jóvenes. En el caso de 2 de ellos, su papá les había enseñado. En el caso de los otros 2, alguien con experiencia, no sabemos si su papá o alguien, pero alguna persona con experiencia, un pescador experto, los había instruido, los había tomado de la mano, les había enseñado lo básico de la pesca, les había enseñado los principios de la pesca, les había enseñado el mejor momento, el mejor tiempo, el mejor lugar, la mejor carnada, todo, ellos pescaban con red, cómo tirar la red, cómo jalar la red, cómo remendar la red, cómo lavar la red. Ese proceso de formación tardó varios meses, no sé si años, pero para que ellos llegaran a ser pescadores expertos, para que ellos pudieran tener éxito en el negocio de la pesca y que pudieran sostener a su familia con ese negocio, tuvieron que ser instruidos.
Tuvo que haber alguien que los tomara de la mano, que le enseñara desde lo elemental, desde lo básico, hasta las cosas avanzadas, hasta que ellos mismos se transformaron en expertos, en pescadores profesionales, en hombres capaces de poder mantener a su familia a través de la pesca. Entonces, ¿cuánto tiempo les tomó aprender? No lo sabemos. ¿Cuántos regaños habrán recibido? No lo sabemos. ¿Cuántas veces quizás vieron que era un trabajo difícil, era un trabajo pesado, era un trabajo como, esto no sé si algún día lo vaya a aprender? Pero ellos se dejaron moldear, ellos se permitieron que les enseñen. Y llegó un momento que ellos ya eran pescadores expertos. Llegó un momento que ellos ya podían enseñar a otros. Gracias a ese proceso de formación, de enseñanza que ellos llevaron, llegó el momento que estaban listos para que ellos pudieran enseñar a otros. Entonces, cuando Jesús le dice, síganme y les voy a hacer que sean pescadores de hombres. Ellos no sabían pescar en ese momento. Ellos no sabían pescar hombres, vaya. Ellos no tenían ni idea de qué les estaba diciendo, ¿no? Van a ser pescadores de hombres, pues ¿cómo? O sea, nunca lo hemos hecho. Entonces ellos sabían que así como les habían enseñado a pescar peces, alguien tenía que enseñarles, tenía que aconsejarlos, tenía que discipularlos, tenía que tomarlos de la mano y llevarlos paso a paso para llegar a ser pescadores de hombres. Y para eso se requiere ser humilde, ser humilde. Ellos aprendieron, Jesús les enseñó. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Pedro está predicando el día de Pentecostés y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, ese día de esa pesca, Pedro pudo ver la conversión de 3,000 personas. Pero eso no fue obra de la casualidad. Es cierto, fueron llenos del Espíritu Santo, pero Jesús durante todos esos meses les había estado enseñando, les había estado mostrando, les había estado aconsejando, les había estado ejemplificando cómo transformarse en pescadores de hombres. Y ahora él podía cosechar 3,000 almas para el reino de Dios como resultado de ese proceso de formación. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 8 al 14. Después que Pedro y Juan, Dios los usa para sanar a un hombre paralítico que pedía limosna en la puerta del templo. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Esto que acabamos de leer, esa
persuasión, esa autoridad, esa elocuencia de Pedro al levantarse y empezar a hablar. No le estaba hablando a cualquier persona, a los líderes principales, a los eruditos de ese tiempo, a las máximas autoridades de la nación. Y él se levanta y con esa autoridad, con esa unción, con esa persuasión empieza a hablar, a compartirles el mensaje, la palabra. Dice que ellos se maravillaron. Ellos decían, bueno, ¿cómo es que puede hablar de esta forma? ¿Cómo es que tiene tanta sabiduría? ¿Cómo es que esas palabras salen cargadas de poder de sus labios? Y ellos mismos dan la explicación. Dice, reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Cómo es que Pedro llegó a ser ese predicador tan elocuente y poderoso? Porque Jesús lo había enseñado. Jesús lo había moldeado. Jesús había trabajado en su vida, en su carácter, hasta que él se convirtiera en ese instrumento poderoso. Y además dice, veían al hombre paralítico que ya estaba de pie, que caminaba, dice, y no podían negar. O sea, no había manera de refutar no solo las palabras de autoridad que Pedro hablaba, sino el milagro que estaba enfrente de sus propios ojos le demostró que habían estado con Jesús. Entonces, un seguidor de Jesús es alguien que permite que Jesús le enseñe, que permite que Jesús lo moldee, que permite que Jesús transforme su vida. Si una persona, le voy a poner un ejemplo específico, si una persona dice, yo soy seguidor de Jesús, y de pronto alguien te lastima, alguien te hiere, alguien te ofende, alguien te daña a ti o a alguien que tú amas, y tú quedas herido, tú quedas enojado, tú quedas resentido con esa persona, y de pronto Jesús a través de su palabra te dice, tienes que perdonar a los que te hacen mal, tienes que perdonar a los que te maldicen, tienes que bendecirlo, tienes que ayudarlo. Eso es algo que Jesús no dice. Y entonces uno dice, no, yo no lo voy a hacer, eso sí que no, eso nunca lo voy a hacer, yo no lo voy a perdonar, yo no voy a tratarlo, ¿por qué lo voy a tratar con amabilidad si él me ofendió? ¿Por qué lo voy a ayudar si él nunca me ayudó? Y si tú reaccionas de esa manera, quiere decir que no eres seguidor de Cristo. Porque un seguidor de Cristo es aquella persona que permite que Jesús lo guíe, que permite que Jesús moldee sus valores, moldee sus creencias, moldee su conducta, moldee su estilo de vida. Por eso dice, ellos cuando vieron hablar a Pedro, cuando vieron el milagro que obró a través de Pedro, dice, ellos se dieron cuenta que Jesús los había enseñado, que ellos eran seguidores de Jesús. Era algo que no se podía negar porque escuchaban su palabra, veían sus obras y sabían que el único que les había enseñado y los había formado era Jesús. Entonces, ese es algo muy importante. Si vamos a ser seguidores de Jesús, tenemos que tener la humildad, la disposición de permitir que Él dirija, gobierne, guíe, transforme nuestra vida. Miren lo que dice en San Juan capítulo 1, 41 y 42. Halló primero a su hermano Simón. Estamos hablando del mismo Simón que dejó su barca y a sus redes. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Miren, cuando Jesús encuentra a Simón, Jesús sabía quién era Simón. Simón era un hombre impulsivo. Simón era un hombre que rápidamente se desanimaba, era temeroso, cobarde. Simón era una persona que hablaba rápido cuando Jesús dijo, me van a matar y ustedes van a abandonarme. No, nadie, aunque todos se abandonen, yo moriré por ti. Cuando vio que Jesús venía caminando sobre el mar, dime si eres tú que yo camine y yo voy a ir. O sea, él era así loco para hablar, ¿verdad? Pero era cambiante de opinión. Un día decía una cosa, otro día decía otra cosa. En un momento era un hombre lleno de fe, al otro momento era un hombre incrédulo que se hundió en el mar.
por la duda. Entonces, la palabra, el Simón era eso, una persona inestable, una persona que no tenía un carácter firme, una persona que era capaz de negar a Jesús, incluso maldijo, juró con maldición que no conocía a Jesús. Pero Jesús le dice, pero mira, ahorita eres Simón, pero si tú me sigues, te vas a transformar en una roca. Pedro significa roca. Tu carácter va a cambiar. Ya no vas a ser más cobarde, vas a ser un hombre valiente. Ya no vas a ser impulsivo, vas a ser una persona de convicciones firmes. Ya no vas a ser un hombre débil en fe, sino vas a ser un hombre fuerte en tu fe. Ya no vas a ser un hombre que te desanimas, sino vas a ser un hombre que vas a perseverar aún, aunque tu vida esté en peligro, vas a perseverar. Cuando uno es seguidor de Jesús, va a permitir que Cristo moldee nuestro carácter. Y tristemente hay muchas personas que dicen que son seguidores de Cristo, pero cuando necesitan cambiar cosas de su vida, porque Jesús lo dice, no lo quieren hacer. No, eso no. Ahí sí no se metan. No, eso a mí nadie me lo va a quitar. No, yo voy a seguir así porque así he sido. O sea, hay personas que dicen ser seguidores de Jesús, pero no permiten que Él moldee su vida, su carácter, sus valores, sus creencias, sus hábitos, sus conductas. Por eso ser seguidores de Jesús es permitir que Él nos transforme a su imagen. ¿Sabe por qué le llamaron cristiano a los cristianos? Ese nombre de cristiano no se lo pusieron ellos. Las personas inconversas se lo pusieron. Y ellos le llamaron cristiano porque hablaban como Jesús, se portaban como Jesús, vivían como Jesús, hacían lo que hizo Jesús. Y, oye, esos son igualitos a Jesús. Son igualitos a Cristo, así que por eso le pusieron cristianos. Entonces, ser seguidor de Jesús implica permitirle que Él moldee nuestra vida. Hay áreas de nuestro carácter que necesitan ser cambiados. Hay creencias en nuestra mente que necesitan ser cambiadas. Hay cosas que nosotros hacemos de una manera por costumbre, ya estamos habituados, pero que necesitan ser transformados. Y ser un seguidor de Cristo implica eso, permitirle, dejar que Él moldee nuestra vida en su imagen. Eso significa ser un seguidor de Jesús. Y la tercera cualidad de un seguidor de Jesús es que es una persona que ama a Jesús más que a las otras cosas. Es alguien que ama a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Dice de sus 4 discípulos, dice, dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron a su Padre. ¿Cómo demostraron su amor a Cristo? Bueno, ellos amaban a su papá y tenían que tomar una decisión. Cristo nos está invitando a seguirlo, pero amamos a nuestro papá. ¿Qué hacemos? La decisión que toma demuestra a quién amas más. Y ellos dijeron, pues amamos más a Cristo. Y se despidieron de su papá y siguieron a Cristo. Ellos amaban sus barcos, amaban sus redes. Era su instrumento de trabajo. Era lo que le permitía a ellos llevarle el alimento diario a su familia. Pero ellos tenían que escoger. Nos quedamos remendando las redes, nos quedamos limpiando el bote o seguimos a Jesús. ¿Y a quién vamos a amar más? Al que tú amas es al que vas a seguir. Si ellos recuerdan al joven rico, tenían que escoger entre sus posesiones materiales y Jesús. Y él dijo, no, yo me quedo con mis riquezas y no sigo a Jesús. En ese caso ellos dejaron lo que amaban porque amaban más a Jesús. Solo podemos dejar lo que amamos si encontramos algo mucho más valioso. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Dice, además,
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, pero habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Solo podemos dejar lo que amamos si encontramos algo mucho más valioso. Y ese mercader, este hombre se encuentra por casualidad un tesoro en un campo que no era de él. Y él va y vende todo. Lo que él vendió es lo que él amaba, lo que con mucho esfuerzo y sacrificio había adquirido, había comprado a lo largo de los años. Pero él sabía que ese tesoro era más valioso que lo que tenía. Entonces él estuvo dispuesto a vender todo. Voy a vender todo eso para poder comprar eso que es mucho mejor. Lo mismo con el comerciante de la perla. Él tenía varias perlas, había hecho su negocio de perlas y cuando encuentra la perla más hermosa, más valiosa de toda su vida, él va y se desprende de todo lo demás. No es porque no lo quería, no amaba eso, no es porque no le gustaba. Todo eso que él vendió para comprar la perla preciosa eran cosas que él amaba, pero él sabía que esa perla era mucho mejor que lo que tenía. Entonces, cuando se nos revela la inmensidad de la bondad y el amor de Jesús, podemos desprendernos de aquellas cosas que ocupaban la prioridad de nuestra vida y podemos seguirlo. Seguir a Jesús no es un acto de imposición, no es una obligación. Seguir a Jesús no es bajo amenaza o a la fuerza. Está motivado por el amor. Y ese amor tiene que nacer en nuestro corazón. Cuando una persona no ama a Jesús por sobre otras cosas, él va a preferir otras cosas. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí? Entonces, tú vas a seguir, tú vas a cuidar, tú vas a dedicarle tu tiempo a aquello que tú amas. Si un hombre le dice a su esposa, esposa mía, y tú eres lo que más amo en el mundo, tú eres para mí lo más valioso. Si él le dice eso a su esposa, pero durante el día, durante la semana se dedica a trabajar, y cuando su esposa le dice, oye, necesitamos hablar, oye, mira, es que hace falta acá eso, quiero que me escuches, y él, no, es que no tengo tiempo, mira, es que tengo que hacer esto, es que tengo que comprar eso, tengo que pagar esto, es que mira, hace falta tal cosa, y tengo que trabajar, entonces, si ese hombre, aunque dice con su boca que ama a su esposa, pero la verdad es que él ama otras cosas, a lo que tú le dedicas tu tiempo, a lo que tú le dedicas tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tu afecto, es a lo que amas. Y solamente podemos seguir a Cristo si lo amamos por sobre lo demás. Porque si no, ¿cómo vamos a dejar eso? Ellos no podían seguir a Cristo y seguir remendando sus redes. Ellos no podían seguir a Cristo y seguir al lado de su Padre. Ellos no podían seguir a Cristo y seguir pescando como lo hacían todos los días. Entonces, ¿qué los motivó a dejar eso? Que amaban a Jesús más que a sus barcos, a sus redes y a su Padre. Y eso solamente tiene que ser por revelación. Mateo capítulo 16 y 17 dice así. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que Pedro llegó a amar a Jesús por sobre todas las cosas? Porque el Padre Dios se lo reveló. Solo Dios puede alumbrar nuestro entendimiento y hacernos mirar el inmenso amor y misericordia que Jesús tiene para nosotros. Cuando eso sucede, cuando tus ojos son abiertos y tú puedes dimensionar cuánto te ama Jesús, todo lo que Él hizo a tu favor, entonces el amor nace en ti.
y tú estás dispuesto a seguirlo. Tú estás dispuesto a confiar en Él. Tú estás dispuesto a dejarte moldear por Él. ¿Por qué? Porque lo amas. Cuando uno trata de servir a Dios por obligación, por compromiso, por ahora sí como un acto de religiosidad, eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios espera de nosotros. Él espera que lo amemos más que a cualquier cosa y por eso lo seguimos, Y cuando nosotros nos damos cuenta de quién es Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, de todo lo que sufrió por mí, entonces dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7, versículo 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese qué tremendo lo que dice Pablo. Dice, antes de conocer a Cristo, yo amaba otras cosas. Para mí lo más importante era eso. Y él explica, yo amaba eso, yo toda mi vida perseguí eso, yo creí que lo más valioso era eso. Dice, pero cuando conocí a Cristo, cuando él tiene la revelación de Jesús, y él ve la gloria de Dios y todo lo que Cristo lo ama, él dice, y ahora ya no amo eso. Lo que antes me desvivía por eso, antes me preocupaba por eso, todos mis afectos estaban en eso. Dice, pero ahora ya no. Para mí es como si fuera basura. Para mí ahora lo más importante, lo que amo por sobre todas las cosas, es Jesucristo. Dice, y ahora, dice, no me da pesar haber perdido eso. No me da pesar haber dejado eso, porque ahora lo amo a Él más que a todas las cosas. Entonces, pero eso solo viene por revelación. Un verdadero discípulo sigue a Cristo porque lo ama, y ese amor le ha sido revelado por Dios. Y cuando uno no ama a Jesús, no ha tenido esa revelación del amor de Jesús, entonces seguir a Cristo es como una obligación, como una carga. Y entonces cuando Jesús te dice, vamos a hacer tal cosa, tú como, otra vez, no, yo no quiero, yo no puedo, yo no tengo tiempo, estoy ocupado, ¿por qué? Porque hay otras cosas que aman más. Pero seguir a Cristo quiere decir que lo amas a Él más que a cualquier otra cosa. No es que no amas tu trabajo, no es que no amas a tu familia, pero quiere decir que tú amas más a Jesús. Jesús hay un amor mucho más grande por Él que por cualquier otra cosa o persona de esta tierra. Entonces, cuando es así, tú puedes ser un seguidor de Cristo. Entonces, para terminar, podemos resumir. Seguimos a Jesús, número 1, porque confiamos en Él. Porque confiamos en Él. Y hemos hablado muchas veces de la historia de Abraham. Cuando Dios se le aparece y le dice, Abraham, quiero que vayas al monte Moriah y quiero que ahí sacrifiques a tu hijo. Lo mates como una ofrenda para mí. Ese era algo sumamente difícil. Era algo humanamente, ¡wow! Qué difícil la orden que recibió Abraham. ¿Por qué él obedeció? Porque él confiaba en Dios. Él sabía que Dios siempre quería lo mejor para él. Él sabía que Dios jamás iba a hacer algo que lo dañara o que lo lastimara. Y esa fe ciega en Dios, esa confianza absoluta, completa en Dios, hizo que él obedeciera. Y cuando él levanta su mano para matar a su hijo, sin dudar, sin cuestionar lo que Dios le dice, detente, no lo dañes. Solo era una prueba. Quería saber si realmente me amas más que aún tu hijo. Entonces,
seguir a Jesús es confiar en Él. Creo que necesitamos aprender a confiar mucho más en Cristo. Para ser seguidores, discípulos fieles, tenemos que aprender a confiar en Él. También seguimos a Jesús porque Él quiere moldear, quiere transformar nuestro carácter. Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas. Hay creencias, hay valores que Dios necesita cambiar en nosotros. Y Él es como un alfarero que toma el barro y le va dando forma hasta que llega a ser tal y como Él lo diseñó. Y yo sé que algunos de nosotros todavía estamos en ese proceso de ser moldeados, de hacer cambios, que muchas veces el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y tienes que cambiar esto, tienes que dejar esto, ya no sigas haciendo eso, tienes que hacerlo de esta forma, ya no sigas creyendo eso, tienes que creer de esa forma. Yo sé que algunos aún quizás se resisten, pero si vamos a seguir a Cristo, tenemos que permitir que Él moldee nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos. Seguimos a Jesús porque le amamos. Hay un amor que arde en nuestro corazón. Si a uno acabamos de terminar un tiempo de ayuno y de oración por los perdidos. Y si alguien te preguntara, bueno, ¿y tú qué ganas con eso? ¿Cuánto te pagan o qué? Uno dice, no, nada. Y entonces, ¿por qué lo haces? O sea, ¿cuál es el propósito para que hagas eso? Y entonces, porque amo a Jesús. Porque Él me ha encomendado que yo le comparta a mis seres queridos, que yo le comparta a los que están cerca de mí. Y la gente del mundo no lo va a entender. La gente del mundo va a decir, estás loco, ¿qué te pasa? Pero el amor, lo que hacemos es por amor, porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Porque Él derramó su sangre, Él sufrió por mí, porque Él pagó por mis pecados, porque Él dio su vida porque me ama. Y en respuesta a ese amor, a esa revelación de su amor, yo también lo amo y estoy dispuesto a seguirlo, y estoy dispuesto a obedecerlo, y estoy dispuesto a hacer los cambios que sea necesario. Y no es para mí un pesar, no es para mí una carga, no es una obligación. Lo hago de buena voluntad porque lo amo, porque quiero agradarlo, porque Él ha sido maravilloso conmigo. Y la pregunta que recibimos hoy es, ¿y tú? ¿Te atreves a seguir a Cristo? Ahora ya sabes lo que significa seguir a Cristo. Si yo te dijera, ¿qué significa seguir a Cristo? Número uno, quiere decir seguir a Jesús. Quiere decir ahora que nosotros vamos a confiar en Él completamente. Que todo lo que Él nos diga, sabemos que es lo mejor. Y vamos a caminar con plena confianza. Seguir a Cristo quiere decir que voy a dejar que Él moldee mi vida y que haga los cambios que tenga que hacer. Y seguir a Cristo quiere decir que lo voy a amar a Él más que a todas las cosas, porque Él me ha amado con un amor inmenso. Eso significa seguir a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque ahora podemos tener una idea clara de lo que significa seguirte, de la invitación que tú nos haces. Ven y sígueme. Y hoy cada uno de nosotros tiene que responder a esa invitación. Para seguirte necesitamos confiar plenamente en ti. No dudar de tu bondad, no dudar de tus buenos propósitos. Que todo lo que tú nos pidas siempre será lo mejor para nosotros. Que seguirte a ti significa que voy a permitir que moldees mi vida y que hay áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas, ser transformadas, que hay cosas que tienen que ser erradicadas y que yo con humildad debo permitir que tú moldees mi vida a tu imagen. Seguirte a ti significa amarte por sobre cualquier otra cosa o persona en esta tierra, y eso solo viene por la revelación
de tu sacrificio en la cruz, de lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, y que esa revelación llegue a nuestro corazón para que todo lo que hagamos sea por amor, nunca por obligación, nunca por compromiso o porque nos imponen, sino porque te amamos, Señor. Y que tú nos conviertas, nos transformes en instrumentos útiles para tu reino, para bendecir a mucha gente que necesita conocer, que necesita saber de ti, ser transformado por ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y que cada uno de nosotros podamos seguir a Cristo verdaderamente. Muy bien, pues los anuncios que tenemos es que hay que llamar a las personas que aceptaron la invitación en ese tiempo. Y aún hay que llamar a los que no aceptaron, hay que ver cómo están, contáctelos. Hable con ellos, invíteles un café, busque cultivar la amistad. Yo sé que algunos de los que cuando usted lo invitó dijeron, no quiero. Yo sé que pronto también ellos podrán conocer a Jesús. Así que sigamos predicando el Evangelio y vamos a consolidar a los que recibieron a Cristo. Necesitan nuestra amistad, necesitan nuestro cuidado, nuestro apoyo en este inicio de su vida cristiana. Así que vamos a consolidar y vamos a seguir ganando a aquellos que amamos, a aquellos que apreciamos y que están cerca de nosotros. También les digo que las clases de capacitación destino, estamos ya en la recta final, así que no falte a su clase. Muy importante que persevere para prepararse para ser un fiel seguidor de Cristo. Y nuestros cultos, 9 de la mañana, 11:30 y 6:30 de la tarde, están invitados, invite a su gente a participar. También tenemos el culto en línea a las 6:30, 11:30 de la mañana ahora. Disculpe, ahora ya cambiamos la hora de transmisión. Y la célula de niños los viernes a las 5 de la tarde para que sus niños puedan tomar la clase. Cuídese mucho. La pandemia sigue y muchos contagios. Algo bueno y que tenemos que reconocer en ese tiempo es que como que la mortalidad descendió. Sí es cierto que hay muchísimos contagios, pero ahora, gracias a Dios también, los síntomas son leves. En la iglesia ha habido muchas familias completas que se han contagiado. Pero gracias a Dios ha sido ligero, ha sido sencillo. Así que cuídese mucho, cuídese, no tenga temor, no deje que el miedo llene su corazón, cuide su salud. Si tiene alguna situación con presión alta, con glucosa, atiéndase, vea, tome las medidas necesarias para que su salud sea óptima, para que así su cuerpo esté listo para defenderse en caso de ser necesario. Y les amamos y seguimos orando por ustedes. Que Dios les use para seguir pescando almas para el reino de Dios. Bendiciones.